Ok, estamos grabando ahora sí, se me había olvidado. Bueno, ahora sí, María Celia, bienvenida. Quería también que te presentes. Voy a presentarme nuevamente porque creo que no todos me han escuchado. Mi nombre es Carolina, o me pueden decir Sabrina, como quieran, que es mi nombre de autora. Soy peruana, soy esposa, soy mamá. Trabajo en algo totalmente diferente a la escritura, pero escribo desde los 12 años y amo la literatura desde que aprendí a leer, a los 8 años más o menos, y no he soltado los libros desde ese momento. Escribo desde los 12, entre los 12 y 13 años empecé a escribir mis primeros cuentos. Tengo muchos libros escritos, tengo 2 libros publicados ahora con la editorial Lux, y tengo 6 más publicados en una plataforma que se llama Wattpad, no sé si es que la conocen, pues una plataforma donde se publican libros, personas aficionadas y gente que le gusta mucho escribir y que quiere compartir sus historias. Tengo ya cerca de un año como facilitadora de talleres, he dado el taller de escritura creativa, tengo 5 grupos ya de escritura creativa, el taller de narración, estoy dictando también el taller de edición y corrección de estilo literario, y ahora estoy con ustedes aquí en el taller de escritura y memorias biográficas. María Celia Suárez, quiero que también te presentes, que nos cuentes un poco de ti, de dónde eres y qué te trae a este taller. ¿Con qué expectativas vienes aquí? Hola, perdón la facha. No. Si me vieran, creo que hay filtro aquí porque yo me veo mejor, me veo en la pantalla mejor de lo que estoy realmente. Así que está bueno. Pues mi nombre es María Celia Suárez, soy de profesión, soy criminóloga, también nutrióloga. De hecho, ahorita estoy en mi consultorio esperando a un paciente que no ha llegado, entonces, pero bueno, me Eres interesa la criminóloga. criminóloga. Maravilloso. Me encanta esa profesión, ¿ah? Sí, Me encanta, sí, me llama muchísimo la atención. sí, tengo ya 20 años ejerciendo la criminología. Tengo 47 años, soy de Querétaro, México. Actualmente, en cuanto al tema de la escritura, empecé a escribir desde los 12 años, pero escribía y lo dejaba ahí guardado. Prácticamente lo que me he enfocado más, o lo que más bien siento que tengo un poco más de talento es para escribir poesía, es lo que he escrito pues, prácticamente desde que empecé a entrar a este oficio de escribir. Pero también en cuanto a mi trabajo, pues me ha ayudado también muchísimo esta facilidad para poder expresarme por medio de la escritura. He hecho reseñas históricas de lo que se ha trabajado en algunas instituciones policiales donde he trabajado, historia de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mí en realidad regresándome un poco, lo que me he enfocado más es a la poesía, pero me llamó muchísimo la atención este taller en razón de que se pueda hacer como historias de vida y eso también me gusta mucho. No sé nada en cuanto a técnicas de escritura de este género, pero me gustaría mucho aprenderlas. Y también, pues ahorita, digamos, lo más reciente, estoy participando con varios escritores de aquí, de mi país, en una antología literaria. Y creo que ya sale el libro en estos días. O ya está el libro, pero ahora nos lo van a enviar y pues estoy algo emocionada. No sé qué impacto vaya a tener esto
en general, pero para mí es un logro importante porque pues prácticamente había estado pues ahí como a la sombra, nada más escribía y guardaba todo y ahorita he podido ir sacando algunas cosas. Sigo escribiendo y pues en realidad a mí lo que más me interesa es poder pues aprender más sobre la escritura en géneros particularmente pues que me interesa, que es este, y seguir en el tema de la poesía. Bueno, en verdad felicitaciones por el libro. No es que para ti sea algo importante, es algo importante, es muy importante. Esto de sacar un libro no es sencillo, así que felicitaciones por esta antología que has estado trabajando y que está saliendo pronto ya. De verdad que es muy bonito. El taller de poesía también se va a abrir, si más no me equivoco, así que podrías también buscarlo si es que la poesía también te gusta. Aunque aquí en realidad vamos a hablar mucho también de técnicas, así que así se trate solamente de, nos vamos a ceñir a escritura y memorias biográficas, vamos a ir hablando sobre técnicas literarias también, porque yo normalmente me gusta mucho compartir con ustedes las cosas que a mí me pasan o las técnicas que yo conozco y que me gusta compartir. Scioli. Scioli, te presentas. Es un placer para mí volverte a tener en clase, Scioli. En verdad me da muchísima alegría que estás en todos los talleres en los que estoy y eso en verdad me llena muchísimo el corazón. No creo merecer tanto cariño, así que te agradezco muchísimo por estar acá. ¿Quieres presentarte? ¿Puedes hablar o estás en algún lugar donde no puedes hablar ahorita? Si quieres lo escribes y yo lo leo para que los demás te conozcan. Ok, bueno, cuando Scioli pueda resolver el problema del internet, del micro y esto, ya nos contará y se podrá ir presentando, no hay ningún apuro. Yo les quiero ir contando, antes de empezar, cuál va a ser la mecánica del taller. Estos talleres tienen un certificado al final. Cuando terminamos el taller, la escuela les manda un certificado por las horas que hemos estado recibiendo las clases. Entonces, lo único que se necesita para poder tener ese certificado es, número uno, estar en las clases. Si no estás en la clase por un tema de trabajo, de estudio, de salud, lo vas a avisar a la persona de contacto de la escuela para que yo lo sepa y no ponga una falta. Y como le decía yo a Gregorio, les va a llegar a ustedes a su correo electrónico siempre la clase desarrollada, las plantillas de PowerPoint que yo voy a compartir, con las cuales voy a dar la clase, y también les va a llegar un link con el video de la clase, por si quieren volverla a ver o por si no la vieron, si se la perdieron porque tuvieron algún problema, alguna situación que les impidió entrar a la clase en vivo, pues pueden verla después. Eso número uno, así que tienen las clases. Número dos, la segunda, el segundo requisito para poder tener el certificado es cumplir con las asignaciones que se van a dar todas las clases. No son grandes tareas y no las voy a calificar en realidad. Perdón, en realidad lo que voy a hacer es que voy a leer sus asignaciones y les voy a contestar con una retroalimentación, con una crítica constructiva en el caso de que haya. No me gusta llamarle crítica porque no soy crítica literaria, pero me gusta mucho dar una retroalimentación en las oportunidades de mejora y cuáles son los puntos de fortaleza que tiene la escritura de cada uno. Entonces, tenemos que
estar en las clases y tenemos que entregar las tareas. ¿Ok? Esto es para todas las clases, va a quedar una pequeña asignación, no es una cosa muy grande, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos vida además de esto, así que van a ser cosas muy puntuales, muy pequeñas. Lo que sí les pido es que por favor las asignaciones se entreguen en la fecha en la cual yo digo que se entreguen, porque si no me entregan la asignación ahora y me la dan después, muchas veces sucede que cuando estamos acercándonos a la clase número 8, que ya se está acabando el taller, de pronto alguien viene y me manda un correo con 5 asignaciones juntas. Esto no me permite leerlas con tranquilidad, darles una opinión con calma. ¿Por qué? Porque no tengo mucho tiempo para poderlo hacer. Porque tengo que trabajar y tengo una familia y tengo hijas y tengo cosas que hacer. Así que les pido, por favor, que si les doy una asignación, esa asignación se entregue en el momento, en la hora, en el día que yo pido que se entregue. ¿Para qué? Para que yo pueda leerla y mandarles su retroalimentación a cada uno. Dicho todo esto, les voy a pedir que tengan siempre una hoja de papel, un cuaderno, con un lápiz, lapicero, lo que quieran para tomar nota, no de todo lo que estoy hablando, porque como les vuelvo a repetir, la clase desarrollada y las plantillas les van a llegar a su correo electrónico. Pero siempre se dicen un par de cosas que son interesantes, que no forman parte de lo que dice la plantilla y les voy dando algunos tips que sí podrían irlos tomando nota. Ok, entonces, ahora sí, dicho todo esto, vamos a empezar. Por favor, me ayudan diciéndome si ven bien mi pantalla. Sí, sí se ve bien. Sí se ve bien. Gracias. Sí, otra cosa que se me olvidaba. Si tienen alguna duda o quieren intervenir durante la exposición de la clase, me pueden interrumpir. Lo que pasa es que cuando yo estoy presentando las plantillas, no puedo ver si ustedes están levantando la mano. Así que no hay ningún problema si me interrumpen mientras estoy hablando. No me voy a enojar y no va a ser de mala educación porque les estoy dando la oportunidad de hacerlo. Entonces vamos a empezar. Bienvenidos y, bueno, bienvenidas, bienvenido a la clase número 1 del taller de memorias biográficas. Yo soy Carolina o Sabrina, como quieran llamarme, y vamos a hablar ahorita y vamos a ver y revisar un poco de cuáles son los objetivos del taller y las expectativas que tenemos para este taller. Vamos a comprender el concepto de memorias biográficas y su importancia. Vamos a entender qué cosa es esto, por dónde va más o menos, a qué se refiere. Vamos a explorar los propósitos y beneficios de escribir y leer memorias biográficas. ¿Por qué es bonito? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sirve, ¿no? Para algo. Luego vamos a reflexionar sobre cómo las memorias biográficas contribuyen a la preservación de la historia personal y colectiva. ¿Cómo es que ayuda la memoria biográfica, el escribir sobre ciertas personas o sobre uno mismo, ayuda a preservar, ¿no? A dejar un legado a lo largo del tiempo? ¿Cómo es que se hace y por qué es importante? Al final de la clase, los participantes, ustedes tendrían que comprender, haber logrado comprender el significado y el propósito de las memorias biográficas, y también deberían estar motivados para explorar y compartir sus propias historias a lo largo del taller. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, después de haber visto esto. ¿Cuál es la definición y el propósito de las memorias biográficas? ¿Qué cosas son y para qué sirven, en pocas palabras? En realidad son relatos escritos, es algo que nosotros escribimos, es una rama de la literatura escrita que nos ayudan a documentar, ¿no? A hacer una memoria de los hechos y las experiencias de vida de una persona. Podemos ser nosotros mismos o puede ser una persona
que conozcamos, una persona que de repente es una persona famosa y nos llama la atención, un familiar, un conocido, la persona que nosotros queramos. Y esto va más allá de solamente hacer una lista de hechos, ¿no? No, una biografía no es una lista de todas las cosas que, me pasó esto, esto, esto. No, esto va más allá, porque en realidad cuando tú haces una biografía, lo que debes hacer es darle, yo hace poco le decía a alguien que debería tener alma, su biografía debería tener su alma, debería sentirse la emoción que tiene el escritor al plasmar estas vivencias, estos hechos de la vida de alguien, pues la emoción del escritor debería sentirse durante la lectura. Deberían sentirse las emociones, los pensamientos, los desafíos y los logros de la persona de la cual se están escribiendo estas memorias. ¿Ok? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando estamos escribiendo nuestra biografía o cuando estamos escribiendo la biografía de alguien, deberíamos darle ese toque de humanidad, ¿no es cierto? Porque incluso cuando nosotros hacemos escritura creativa y creamos un personaje, yo siempre digo que ese personaje debe tener alma, debe ser humano, debe tener una vida, debemos crearlo y construirlo como si fuera pues un castillito de naipes, ¿no? Darle todo, escribirlo todo, dibujarlo por completo en nuestra mente, en el tema psicológico, en el tema personal, en el tema de físico y todo esto. En el caso de la biografía, nosotros ya tenemos a esa persona existe en la vida real y somos nosotros o es una persona adicional. Entonces, esa persona tiene una vida que contar y nosotros queremos contarla y queremos conmover a nuestros lectores con esos hechos, con estas vivencias que estamos plasmando. Y el propósito fundamental de la biografía es que tú preserves y transmitas esta historia personal a través del tiempo, a muchas generaciones, que esta persona, su legado, quede y esté por siempre en la vida de los demás, porque va a quedar escrita en un libro o en algún blog de internet o en alguna libreta que tenemos como una libreta personal que puede pasar de generación en generación en nuestra familia. Eso también es válido y es una biografía de alguien o mi propia biografía, mi autobiografía. Entonces, lo que buscamos aquí es preservar el legado, es que la gente no te olvide o que la gente no se olvide de esta persona maravillosa que fue alguien de nuestra familia o al amigo que le está pidiendo a Gregorio que le escriba su biografía, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con preservar, con que la gente me recuerde, con que la gente no olvide los hechos o los logros de esta persona o mis propios logros. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de las memorias biográficas o de la biografía? Primeramente es la preservación de la historia personal, es preservar mi historia o la historia de la persona de la cual estoy escribiendo, que la gente no la olvide, que esta historia quede plasmada en un libro, en un cuaderno, en un escrito y que la gente pueda revivirla cada vez que la lee. Conexiones intergeneracionales. ¿Qué significa esto? Que incluso yo puedo escribir una autobiografía ahora y dentro de 50 años, de repente, mis nietos, ¿no? Puedan leer la biografía de su bisabuela, que fui yo, ¿no? De repente, dentro de 100 años, alguien encontrará este libro, ¿no? Que yo escribí y dirá, pues, ella fue mi tatarabuela, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, esto es una conexión intergeneracional. La gente en otro momento podrá leer esta biografía y te seguirá recordando. Tu legado quedará y se perpetuará. Transmisión de valores y lecciones de vida, por supuesto, porque durante la narración de esta biografía normalmente lo que hacemos es ensalzar lo bueno,
¿no? Ensalzar aquellas cosas, aquellos logros, aquellas lecciones aprendidas a lo largo de la vida. Porque incluso no es que solamente nos ocupamos de escribir todo lo lindo y lo bueno, ¿no? No, habrán situaciones difíciles, habrán momentos de conflicto, momentos de desafíos de la vida, pero que la persona, y nosotros sabemos que los seres humanos sabemos salir adelante de los problemas, sabemos luchar contra ellos, y después de haber luchado contra todo esto, tenemos una lección, aprendemos algo. Porque si no, en realidad los problemas no servirían de nada. Los problemas sirven para que aprendamos lecciones y no nos volvamos a caer. Entonces, esto tiene que ver con la transmisión de valores y las lecciones de vida. Las lecciones que aprendí yo y que las voy a plasmar en el libro, en la biografía, y las personas leerán, bueno, esto le sucedió y esto fue lo que ella aprendió. Registro histórico y cultural, el registro de los hechos de mi vida, de los hechos de la persona de la cual quieres hablar y que tienen que ver con el contexto histórico y cultural en el cual se está narrando, ¿no? Puede ser el mismo contexto, no es el que tenemos ahorita, de repente hace 50 años que alguien nació, ¿no? Por ejemplo, la persona de la cual quieres hacer la biografía nació hace 50 años, pues el mundo hace 50 años no es el mismo mundo que vivimos hoy. Entonces nosotros tenemos un registro cultural de esa época y veremos cómo era el mundo en esa época, cómo era Lima en esa época, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Empoderamiento personal. Bueno, sí, en realidad escribir una biografía y escribir nuestras memorias nos ayuda a sentirnos orgullosos, ¿no? Orgullosas de todo lo que hemos logrado, de todas las cosas que nos han sucedido y que hemos podido superar a lo largo de nuestra vida. Esto nos empodera, nos da, nos da orgullo sentir todo aquello que viví y todo aquello que logré a lo largo de mi vida. Creación de un legado, exacto, es preservar tu vida, preservar aquello que has logrado, aquello que has ido construyendo a lo largo de tu vida y la gente leerá y dirá, oye, sí, el legado de esta persona ha quedado en la memoria de todos. La importancia de preservar las historias personales, especialmente a través de las memorias biográficas, es muy significativa porque hay varias razones por las cuales es importante preservar nuestra historia por medio de estas memorias biográficas. Una de ellas es la conexión intergeneracional. Y esto tiene que ver con que nosotros, las memorias biográficas establecen vínculos emocionales y culturales entre diferentes generaciones. Cuando nosotros leemos la biografía de algún autor que nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Jane Austen o me gusta muchísimo Emily Charlotte Brontë, entonces he leído mucho sobre ellas, he leído sus biografías y me parecen muy interesantes, cómo era la vida en esa época, cómo las mujeres no podían escribir, ¿no? Cómo a veces se escondían para hacerlo. Y esto en realidad crea un vínculo, porque yo soy escritora desde muy chiquita y nunca tuve problemas para poder escribir. Sin embargo, estas personas que fueron grandes escritoras, las mejores escritoras, pues en su época de niñez tenían muchísimos problemas para poder escribir y llevar adelante la escritura como un hábito sano. Entonces se crean vínculos, yo me siento vinculada emocionalmente con la tragedia, por decirlo de alguna manera, que vivían estas personas, ¿no? Si no hubiera existido aquella persona que recogió la vida de estas grandes escritoras e hizo biografías, yo no podría saber cuál es mi relación, por decirlo de alguna manera, con ellas. Yo no podría sentirme identificada con ellas, ¿no? No podría sentir más admiración de la que siento al leer sus libros. Entonces, esto tiene que ver con la conexión intergeneracional, con el vínculo que se genera entre la persona que está leyendo una biografía y la persona que es la protagonista de esa biografía. Conocer la vida y las experiencias de antepasados, de familiares, esto ayuda a las generaciones, por decirlo de alguna manera, más jóvenes,
a entender su identidad. Si tú, por ejemplo, estás leyendo la biografía de tu abuelo, pues te sentirás tal vez muchísimo más orgullosa o orgulloso de todo lo que ha conseguido tu familia a lo largo de su vida, ¿no? Creo que Gregorio era el que estaba hablando y que decía que hace poco se enteró que creo que tiene una conexión con alguna realeza o algo así, me parece que escuché, no lo llegué a notar muy bien, pero esto en realidad tiene que ver con la conexión intergeneracional, con lo que nosotros sabemos de lo que hicieron nuestros antepasados o lo que hizo alguna persona de nuestra familia o alguna persona a la cual estamos admirando y podemos tener una conexión con ellos a pesar de tener una brecha de tiempo bastante larga, bastante extensa, mejor dicho, entre las generaciones. Preservación de la historia. La historia personal a menudo se entrelaza con eventos históricos, con cosas que suceden culturalmente en el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo, en el cual vivimos. Y cuando tú preservas la historia de alguien o tu propia historia, tú ayudas a preservar la historia de todo lo que está pasando alrededor, porque cuando tú escribes tu biografía, tienes que contextualizarla en el momento en el cual se están dando los eventos que tú estás narrando. Entonces, si vas a decir, por ejemplo, yo nací no sé, el 1 de febrero del año 69, ¿no? Entonces, yo tengo que contextualizar ese momento, tengo que decir qué cosa, qué se vivía en Colombia en el 1 de febrero del año 69, ¿no? Entonces, yo voy a ayudar no solamente a preservar mi historia propia, sino la historia colectiva, el lugar donde estaba, el lugar donde se están, perdón, desarrollando los hechos. Entonces, las experiencias individuales agregan un nivel de detalle y autenticidad a la narrativa histórica. Transmisión de valores y de lecciones. Esto tiene que ver con que nosotros, como yo les decía, a lo largo de nuestra vida, cuando estamos aprendiendo, cuando nos caemos, por decirlo de alguna forma, aprendemos lecciones. Aprendemos de todo aquello que nos sucede, de todos aquellos errores que cometemos. Entonces, si nosotros escribimos una biografía y en ella incluimos todos estos errores, todas estas cosas que nos suceden en la vida, pues las personas podrán aprender de todo aquello que nosotros vivimos. Podrán decir, bueno, a esta persona le sucedió esto y a mí también me está pasando. Estoy teniendo una conexión con esta persona que ha narrado esta biografía y además estoy aprendiendo y estoy preservando los valores que tenía esta persona. Estas lecciones pueden ayudar a guiar a las generaciones futuras y les dan sabiduría, perspectivas basadas en situaciones reales. Entonces, a mí, por ejemplo, como yo les decía, haciendo este paralelo, ¿no? De que yo leía las biografías de estas escritoras, pues yo me pongo a pensar, caray, en realidad, cuán valorable es que ellas hayan logrado escribir a escondidas o hayan logrado hacer estos libros maravillosos, incluso sin poder ser totalmente abiertas al público sobre este hábito. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la libertad de hacer muchas cosas como mujeres. Antes no era así. Entonces, ahora en realidad uno se siente orgullosa de todo el camino que se ha recorrido en cuanto a nosotras, las mujeres, y a todas las cosas que podemos hacer bien. Y no solo hablo de las mujeres, sino también los hombres. Los hombres han logrado muchas cosas a lo largo del tiempo. Y si no tuviéramos estas biografías de estas personas memorables a lo largo de la historia, no podríamos saber todo aquello, no podríamos haber recogido todo aquel camino que se ha recorrido en la historia del universo, en la historia del mundo,
y no podríamos estar orgullosos y orgullosas de todas las cosas que han pasado. Entonces, en el caso de nosotros, si nosotros estamos escribiendo nuestra propia biografía, pues nuestra familia, dentro de 50, dentro de 20 años, leerá y dirá, oye, sí, a, a, a mi hermana, a mi tía, a mi prima, le pasó esto y aquí está en sus memorias, aquí está en su biografía. Eso es lo que queremos, transmitir valores y lecciones que hemos aprendido. Prevención del olvido. Pues en realidad sí, todos en la vida buscamos que no se nos olvide, ¿no? En realidad hacemos muchas cosas para que la gente nos recuerde, pues nos portamos bien con nuestros amigos, tenemos detalles con ellos, con nuestra familia, nos gusta pues tomarnos muchas fotos últimamente, ¿no? Estas fotos, los videos, colgar redes sociales, todo esto tiene que ver con un tema de preservar y de prevenir el olvido, que no se me olvide, que en el tiempo la gente me recuerde. Entonces, con el tiempo la memoria es frágil y la gente olvida ciertos detalles. Te recuerda a ti como persona, pero habrán algunos detalles de tu vida que para ti hoy son muy importantes y definitivamente sí lo son muy importantes, pero que de repente, dentro de 50 años o 100 años, tu familia no recordará esas cosas, te recordará a ti como un todo, pero no aquellos detalles. Entonces, ¿de qué sirve esta biografía para preservar tu historia personal? ¿Por qué? Porque asegura que tus vivencias y aquellos logros no se pierdan en el olvido y la gente los recuerde. La gente pueda sentirse y continuar sintiéndose orgulloso de la persona que fuiste. Incluso las historias que son muy simples o que aquellos detalles, aquellos momentos que parecen lo más simple del mundo, pueden tener un gran impacto. Yo siempre digo que cuando nosotros escribimos, y me voy a la escritura creativa porque es lo que normalmente yo escribo, en la escritura creativa, a veces nosotros pensamos que los pequeños detalles pasan desapercibidos. Y realmente no es así. La gente normalmente se enamora, por decirlo de alguna manera, de esos pequeños detalles. De esos detalles que de repente nosotros pensamos que nadie lo va a notar, que nadie se va a acordar de eso, pues de esos detalles se acuerdan. Y de eso es de lo que se enamoran. Entonces, esto también tiene que ver con la biografía, ¿no? Aquellos pequeños detalles, aquellas historias pequeñitas, aquellas anécdotas pequeñitas de familia, pues son las que a la gente la impactará muchísimo más porque humanamente te acerca muchísimo más a los demás. Formación de una identidad. Y conocer las historias y las experiencias de la familia, sobre todo de los antepasados, ¿no? Esto ayuda a que tú formes tu identidad, que sepas de dónde vienes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En realidad comprender cómo ha sido todo el camino que ha recorrido nuestra familia. A veces el conocer la historia de la familia nos ayuda a saber, oye, de verdad, mi abuelo era así, o mi bisabuela era de otro país, y ellos tuvieron que venir en un barco, y estuvieron aquí en Perú, y no tuvieron mucho al inicio, y después. Eso es muy bonito. Te sientes orgulloso, te sientes orgullosa de las personas que son tu familia, y las personas que contribuyeron a todo lo que tú eres hoy. Entonces, eso es muy bonito porque comprender de dónde venimos tiene un efecto muy profundo sobre nosotros. En realidad nos hace formarnos una identidad propia y sentirnos orgullosos y orgullosas de ello. Fomento de la empatía. Escuchar y leer las historias personales fomenta la empatía al permitir que nosotros, las personas, nos pongamos en el lugar del otro, de aquella persona que era de nuestra familia o de aquella persona de la cual estoy hablando, y comprendo sus desafíos, comprendo todo aquello que le tocó vivir, y caray, me puedo poner a pensar, bueno, yo en realidad me quejo de muchas cosas y mira lo que le pasa a esta persona, lo que le pasó a esta persona.
Y aún así fue exitoso en la vida, aún así supo salir adelante. Entonces esto en realidad nos ayuda a ponernos también en el lugar de los demás y aprender nuevamente de las lecciones de vida de otras personas, ¿no? Enriquecimiento cultural, o sea, un legado duradero, ¿ok? La diversidad de experiencias personales enriquece la comprensión cultural. Nosotros, a través de las personas, de las historias que leemos, de las historias de vida, aprenderemos muchísimo sobre las formas en que las personas han vivido muchísimo antes que nosotros, cómo era el mundo antes de que nosotros llegáramos a él. El mundo hace 50 años no era el mundo de ahora. Entonces, en las memorias biográficas y las historias personales se convierten en un legado que puede ser compartido desde muchas generaciones. Mucha gente va a leer eso y va a saber cómo era el mundo hoy en día en el año 2023. Eso es hermoso, es pensar que tu vida pues durará muchísimos más años. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para enfocar la biografía? Tienes que seleccionar el tema. Entonces, primeramente tienes que identificar el sujeto de la biografía, sobre quién voy a escribir. ¿Quién es la persona principal? Es el personaje principal de mi biografía. Luego voy a definir cuál es el propósito de la biografía. ¿Qué es lo que quiero yo comunicar a través de esta biografía? ¿Quiero contar su historia de vida total o quiero pues enfocarme en alguna parte importante de su vida, algún logro en especial que esta persona realmente consiguió y voy a hacer que la biografía digamos que parta de este logro y salga todo lo demás a partir de ese tema principal? Tenemos que hacer una investigación exhaustiva. Y sí, para hacer una biografía definitivamente necesitamos investigar y necesitamos, pero si yo voy a hablar sobre mí, sí, vas a hablar sobre ti, pero tú no eres una persona que está sola en el universo. Tienes una familia, tienes un papá, una mamá, personas que estuvieron en el mundo antes que tú y que tienen que contarte cómo era tu vida antes de que tú tengas memoria, porque no recuerdas cómo eras al año, 2 años, 3 años, qué pasó en tu colegio, qué pasó, cómo entraste al colegio, cómo fue tu primer día de clases y cosas como es. Investigación exhaustiva, identificación de los temas clave. ¿Cómo es que vamos a dividir la biografía? ¿Cuáles son estos momentos clave en la vida de la persona que tú vas a partir, por decir de alguna forma, la biografía en estos momentos claves, ¿no? De repente puede ser el nacimiento, es el primero, luego es el primer día de clases, de repente, aquella graduación del colegio, aquel primer día de universidad, graduación de universidad, algún logro después, se me ocurren muchas cosas que puede ser. ¿Cuáles son estos momentos clave, estos temas importantes que vas a ir resaltando a lo largo de la biografía? Después, ¿cuál es el enfoque que le vas a dar a esta biografía? ¿Vas a centrarte solamente en hacer, digamos que un relato de toda la vida de la persona o te vas a enfocar en un tema particular? Y vas a contar la historia teniendo en cuenta ese tema particular y especial, ¿ok? Enfocándome, yo, por ejemplo, la vez pasada leí una pequeña biografía sobre Frida Kahlo, ¿no? Y en esta biografía nos hablaban sobre la vida de Frida Kahlo, ¿no? Cuando nació, todo aquello que ella consiguió, pero esta biografía estaba enfocada en su vida como artista. Entonces, te decían algunos temas muy relevantes de su vida, algunos problemas que ella ha tenido, que es una persona que es un ícono de la cultura feminista y este tipo de cosas, pero más se centraba en su arte. Entonces, de igual manera, ¿en qué quieres enfocar la biografía? Determinación del tono y del estilo.
¿Cómo vas a narrarla? Vas a narrar la biografía de una manera coloquial. ¿Cuál es la forma en la cual quieres narrarla? ¿Cómo? ¿Qué palabras son las que vas a utilizar? ¿Cuál es el vocabulario que vas a usar? ¿Y cómo es que vas a enfocarla? Desarrollo de la estructura. Todas y todos los libros que escribimos tienen que tener una estructura. Tenemos que preparar esa estructura previamente antes de sentarnos a escribirla. ¿Y cómo voy a preparar la estructura? Haciendo la investigación previa. Primeramente necesito todos los detalles, todos los datos necesarios y luego voy a ver cómo es que voy a armar esta biografía, por qué voy a empezar, qué cosa va a continuar. Esta es la estructura y voy a hacer como un mapa, ¿no? Un mapa mental, una estructuración bastante sencilla que mucha gente le llama escaletas, mucha gente tiene muchas formas de llamarlas, pero necesitamos hacerlo antes de ponernos a escribir. Inclusión y omisión. ¿Qué cosa es lo que voy a incluir en la biografía y qué es lo que voy a dejar fuera? ¿Qué es aquello que de repente no es tan relevante y lo voy a dejar fuera? ¿Y cuáles son los temas importantes que sí voy a incluir? Y por eso es que necesito tener yo una investigación extensa. Necesito tener muchos detalles, mucha información para poder elegir dentro de ellos qué es lo que voy a incluir en la biografía y qué es lo que se va a quedar afuera. Luego tenemos la narrativa convincente. ¿Cómo es que vamos a narrarla? ¿Cómo es que vamos a contar esta historia? Porque esta historia sí la vas a contar. Vas a contarle a la gente cómo fue la vida de esta persona, cómo fue tu vida, cómo es tu vida, cómo construiste todo lo que has logrado hasta el momento. Y debe ser convincente, debes tener una estructura formada y debes centrarte en detalles importantes y que la narración sea coherente para que la gente diga, bueno, sí, es cierto, esto es verdad, esto sucedió, y contextualizar cada dato, cada momento, con el tiempo histórico, con el espacio en el que estás. Edición y revisión. La edición y la revisión es muy importante al final de todos los relatos que escribamos. Cualquier cosa que se escriba se tiene que editar y corregir. Absolutamente nada se puede enviar a editoriales, se puede subir a plataformas digitales o se puede mandar a Amazon autopublicación. Nada si es que no está editado y revisado. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de la selección del tema. Por ejemplo, el sujeto de esta biografía se llama María González, ¿ok? El propósito de esto es escribir una biografía para preservar la historia personal y los logros profesionales de María González. Aquí el propósito es su historia personal y sus logros profesionales. Ella es una científica que contribuyó al avance de la investigación médica en el campo de la genética. Entonces se van a centrar en su vida personal, sí, pero un poco más en sus logros profesionales porque sabemos que es una científica sumamente importante. Tenemos aquí la investigación exhaustiva. Primeramente, leer libros y artículos sobre genética y avances médicos. ¿Por qué? Porque vas a hablar sobre el tema. Quieras o no, algo tienes que conocer sobre esto porque ella se dedicaba a esto o se dedica a esta ciencia. Entrevistar a colegas y amigos cercanos a María González. Esto ayuda muchísimo porque la perspectiva de otras personas te podrá ayudar a tener muchísima más información sobre su vida tal vez de trabajo, ¿no? Cómo era ella tal vez en la universidad, cómo se desenvolvía en su ambiente laboral y cómo era que se interrelacionaba con las personas. Ayuda mucho. Revisar sus trabajos de investigación publicados y entrevistas anteriores. Claro, el entender un poco a qué ella se dedicaba, qué era lo que la apasionaba y cómo ella fue volcando todo su conocimiento en esta investigación
grande que hizo. Luego tenemos los temas claves identificados, la infancia y pasión por la ciencia. Desde muy chiquita le gustaba, aparentemente. Educación y formación en genética. Luego fue a estudiar, se formó en la universidad, se especializó en la genética. Contribuciones en la investigación médica. ¿Qué es lo que ella contribuyó? ¿En qué ayudó a la investigación con todo el estudio que hizo? Obstáculos y desafíos superados. Definitivamente nada en esta vida es fácil y todos tenemos desafíos a lo largo de la historia. Entonces, ella no es una persona que no ha tenido problemas. Los ha tenido, pero los ha superado. Legado e influencia en la comunidad científica. ¿Cuál es su legado? ¿Qué es lo que está dejando? Y de qué manera su trabajo arduo y toda la investigación influyó en la comunidad científica. ¿Cuál es el enfoque? La biografía se va a centrar en el camino que María González recorrió desde su infancia hasta convertirse en esta destacada científica en el campo de la genética. Y vamos a destacar también sus contribuciones a la investigación médica y los desafíos que ella enfrentó a lo largo de su trayectoria. ¿Cuál es el tono y el estilo en el que se va a narrar? La biografía se va a narrar, será narrativa y emocional, y se va a combinar también elementos objetivos y relatos personales para pintar esta suerte de relato completo de su vida y del impacto que ella generó en el mundo de la genética. Luego tenemos la narrativa convincente, utilización de anécdotas personales, citas de ella misma, de las personas que la rodean, y descripciones detalladas para darle vida a la historia de María y resaltar su dedicación y pasión por la ciencia. ¿Cuál va a ser la estructura de esta biografía? Primero, la introducción, presentación de ella, de María González, y la importancia en el campo de la genética, ¿no? Vamos a hablar sobre ella, sobre cómo es que ella influyó y quién es. Hay que presentarla primero. Luego tenemos en segundo lugar su infancia y la pasión por la ciencia. Vamos a explorar un poco sus primeros años, cómo fue aquella infancia, aquellos primeros días en el colegio y cuál es el origen de su interés por la ciencia, cómo así se sintió atraída por esto que quiso ella dedicar toda su vida a la ciencia. Educación y formación, los detalles sobre los estudios que ella hizo en genética y cómo es que ella forjó su camino en la investigación médica. Cómo es que ella se educó y se formó, cuál es la formación, dónde se educó, cuál es la universidad, cuál es la escuela, la especialización, absolutamente todo lo que ella hizo a lo largo de su vida. Contribuciones a la investigación médica. Y esto sería ya un resumen de todos los avances que ella y todos los logros que consiguió a lo largo de toda su vida. Desafíos superados. Aquí tienes que relatar los obstáculos, los desafíos, aquellos problemas que ella le tocó enfrentar y que salió airosa profesionalmente y también personalmente. ¿Cómo es que ella llegó a superar todo aquello que se le presentó y que ella tuvo que luchar con esto? Legado e influencia. Reflexión sobre su impacto en la comunidad científica y la contribución que ella dio al campo de la genética. Y al final tenemos la conclusión de todo, ¿no? Vamos a recapitular su vida y cuál es el legado que ella está dejándole a todas las generaciones. Entonces, vamos a ver ahorita y vamos a leer el ejemplo de cómo es que podría verse la introducción y el primer capítulo de la biografía de María González basada en toda la información que acabamos de discutir. ¿Cómo es que se va a ver más o menos su biografía?
Esta es la introducción. En el vasto mundo de la ciencia hay individuos cuyas contribuciones cambian el curso de la investigación y dejan un legado imborrable. María González es uno de esos nombres que resuenan a través del tiempo y el espacio. A lo largo de su vida, María se sumergió en los misterios del ADN y las maravillas de la genética médica, dejando una huella imposible de ignorar. Esta biografía busca explorar su viaje, desde sus humildes comienzos hasta su papel central en el avance de la investigación médica. Acompáñenos mientras desentrañamos la historia de una mente brillante que trascendió fronteras en el mundo de la ciencia. Esa es la introducción, una introducción potente, algo que llame la atención, así como cuando nosotros hablamos de escritura creativa, que tenemos que tener un planteamiento que esté bien hecho y que llame muchísimo la atención del lector entre la tercera y cuarta línea. De la misma manera, cuando escribimos una biografía, la introducción tiene que ser absolutamente potente. La gente tiene que tener muchísimas ganas de conocer la historia de esta persona después de leer esta introducción. Y está en ti en lograr construir esta introducción con los datos exactos sin revelar tanto, ¿no? Darle solamente algún chispazo de lo que va a haber adentro, ¿ok? Aquí tenemos el primer capítulo que se va a centrar en su infancia y en su pasión por la ciencia. La historia de María González comienza en un pequeño pueblo donde las calles adoquinadas parecían un lienzo en blanco esperando ser llenado por su curiosidad insaciable. Desde temprana edad, María demostró un apetito voraz por el conocimiento, absorbiendo cada detalle del mundo que la rodeaba. Su madre recuerda con cariño cómo María pasaba horas en la biblioteca local, devorando libros sobre biología y astronomía, con los ojos iluminados por el asombro de los descubrimientos. Pero fue un evento en particular el que sembró la semilla de su pasión por la genética. A los 12 años, María perdió a su abuelo debido a una enfermedad genética poco común. La pérdida dejó una impresión profunda en su joven mente y encendió su determinación de comprender los misterios detrás de las condiciones hereditarias. No quiero que nadie más tenga que enfrentarse a la incertidumbre que vivió mi familia, confesaría María años después en una entrevista. Sus primeros pasos hacia el mundo de la genética comenzaron en la escuela secundaria, donde buscó mentores y oportunidades para explorar su pasión. Encontró un apoyo inquebrantable en su maestra de biología, la señora Martínez, quien la alentó a perseguir sus sueños científicos. Los experimentos de laboratorio y las discusiones acaloradas sobre la estructura del ADN se convirtieron en la norma en la vida de María. Era evidente que María González estaba destinada a cruzar fronteras en el campo de la genética médica. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. En el siguiente capítulo exploraremos su viaje a través de la educación y la formación en genética, marcando el comienzo de su impacto duradero en la ciencia. Entonces, ahora, después de haber leído este primer capítulo y este planteamiento o introducción, nos damos cuenta de cuál es más o menos la estructura con la cual debemos llevar adelante una biografía. En realidad, la biografía no debería ser algo que se sienta como una lista, les decía al inicio de la clase. Y no, en realidad estos eventos deberían fluir de una manera natural y debería ser cercano al lector. Deberías contar la historia de una manera cercana. Debes contarla como si tuviera alma, como si tuviera una emoción, aquel
logro, aquel primer logro de María, por ejemplo, aquella situación que marcó su vida y que por eso ella decidió el dedicarse a este estudio de la genética. Definitivamente todos en la vida tenemos un punto de quiebre, alguna situación que nos marca de alguna manera y que nos hace tomar decisiones a futuro, ¿no? Para que de repente ciertas cosas no vuelvan a suceder o de repente hemos aprendido algo de lo que nos pasó y decidimos actuar de determinada manera para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces ahora tenemos la conclusión de esto. En el ejemplo, nosotros ilustramos cómo es que puedes comenzar la biografía de María González, en este caso, que es el sujeto de esta biografía. Aquí se han resaltado su infancia, su pasión temprana por la ciencia y los eventos que influyeron en su camino hacia la genética médica. La narrativa captura la curiosidad y la determinación de María, preparando el terreno para explorar su educación y su papel en la investigación médica en los siguientes capítulos. Entonces, ahora vamos a, en realidad, estos son los, este es el ejercicio que va a quedar como tarea. Entonces, necesito que tomen nota de ello. Primeramente, es investigar y seleccionar un familiar, quien sea familiar, amigo o alguien a quien ustedes admiren mucho y a quien les gustaría escribirle una biografía. Puede ser un familiar, amigo, alguien, una persona de su admiración, un escritor, un cantante, un actor, quien ustedes quieran, a quien estén muy interesados en escribirle una biografía. Luego de haber escogido a esta persona, van a investigar los aspectos más destacados de su vida y van a preparar una breve descripción de su vida y logros hasta ahora. ¿Ok? Esto tiene que ser máximo, no más, una página. ¿Ok? No puede ser más porque después se extiende demasiado y no puedo leer tanto. Entonces, esto es máximo de una página. Ustedes van a investigar, van a seleccionar a la persona sobre la cual quieren hablar, luego van a hacer la investigación de los aspectos más importantes de su vida y van a armar un pequeño relato parecido al que acabamos de leer. ¿Ok? Hemos leído una biografía y hemos visto más o menos cómo es que se debe armar, cómo es que se debe ir relatando. Al inicio no va a ser sencillo. Hay personas aquí que no han escrito nunca, lo sé, y no voy a pedir que sean biografías expertas ni que sean cosas que no tengan ningún error. Sin embargo, necesitamos ir acostumbrando el músculo. Necesitamos ir haciendo trabajos para que los conocimientos se fijen. En realidad, la intención de cada una de las asignaciones, de cada una de las tareas que se dejan, es para que el concepto o los conceptos de los cuales estamos hablando en cada clase se centren, se fijen en su cabecita. Entonces, acá necesitamos esto. Van a escoger sobre quién van a hablar, van a hacer esta pequeña investigación y van a hacer esta descripción de la persona y de su vida y de todos los logros que ha tenido hasta el momento. Hemos terminado la primera clase, pero no voy a terminarla todavía porque voy a escribir en el chat mi correo electrónico y necesito que ustedes tomen nota de mi correo electrónico porque aquí es donde van a enviar las asignaciones. Ok, carolinayjulian53@gmail.com. Acabo de poner mi correo en el chat. Entonces, necesito que tomen nota de este correo
porque aquí en ese correo es donde van a enviar las asignaciones que les dé. Nosotros volveremos a tener clase el día jueves, por lo cual esta asignación tiene que llegar a mi correo máximo el día de mañana, en la tarde. Puede ser en la noche, ok, pero de preferencia que sea mañana en la tarde. ¿Ok? Entonces, esto llegará mañana en la tarde a mi correo. Yo lo leeré y les contestaré con la retroalimentación de acuerdo a lo que vaya leyendo. Tenemos 15 minutos ahorita. Entonces, en estos 15 minutos, antes de que termine la clase, los invito a que vayan haciendo una pequeña investigación. En el caso de que sea una persona famosa sobre la que quieren hablar, pueden utilizar el internet. En el caso de que sea alguien de su familia, pueden tomar una hoja de papel e ir escribiendo aquellos puntos que ustedes recuerden que les gustaría incluir en esta biografía. Cuál es su fecha de nacimiento, cómo se ve físicamente, a qué se dedica en la vida, cuál es su profesión, algún logro importante, algún momento importante en su vida, algún punto de quiebre que lo hizo o la hizo ser una mejor persona, este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a tomar estos 15 minutos antes de que se acabe la clase para que puedan ir avanzando un poco con este trabajo. Yo me voy a quedar aquí. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Maestra, solamente vamos a investigar. Todavía no vamos a escribir nada sobre la vida de esa persona ni nada, ¿verdad? Sí van a escribir la descripción, van a escribir la pequeña biografía, van a investigar sobre esta persona y van a escribir esta descripción de los logros de esta persona hasta el momento. O sea, pero vamos a hacer como la introducción y es el primer capítulo como el de María González, todavía no, ¿o sí? En realidad no quiero algo tan trabajado, les voy a pedir Ajá. solamente que sea una descripción, ¿no? De un pequeño relato de cómo fueron las cosas, de repente pues ir enumerando algunos eventos importantes, pero que no se sienta como una lista, sino que se sienta como una narración fluida, ¿sí? Ah, perfecto, ok. ¿Ese tipo de escrito lo va a querer con alguna letra en especial, algún tamaño, en Word, No en qué? No. en Word, lo quiero en Ajá. formato Word, eso sí, en Word, y Okay. en el tipo de letra que ustedes quieran. No es muy importante para mí eso. Ahora, que no sea cursiva, porque la cursiva se utiliza para otro tipo de relatos, así que mientras no sea cursiva, todo está bien. Ya Doble después vamos a interlineado, la cursiva. ¿Ah? interlineado doble interlineado, No, 1.5, ¿cómo en sería? realidad No. el simple, el simple. Ok, gracias. Ok. Una pregunta, no pude escribir, anotar su correo. Lo voy a volver a escribir. Ok, gracias. Ya está. Ok, gracias. Ok.
Maestra, tengo una pregunta. Sí. Tengo que escribir también el propósito de la biografía. ¿Quiere que define el propósito de la biografía o me voy directamente? Porque ya empecé a escribir la biografía, pero tengo que definir el propósito de la biografía antes. ¿Quiere también que se la mande esa o esa no? No, en realidad vamos a empezar solamente haciendo como si fuera una pequeña descripción. O sea, es algo un poco Perfecto. más simple de relatar estos hechos de una manera fluida y detenernos ahí. O sea, los hechos de la vida, los logros que consiguió y luego vamos a ir avanzando poco a poco con lo demás. Ok, perfecto. Bueno, gracias, maestra. Gracias. Ok. Eso yo sé. Bueno. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Esta asignación, como les dije, queda pendiente y debería ser enviada el día de mañana, máximo en la noche. Yo voy a responder a sus correos con una retroalimentación sobre lo que lea. No quiero cosas perfectas,
en el ámbito del tema de biografía, de la estructura de la biografía. Lo que sí voy a ser muy estricta es en el tema de la ortografía y la gramática, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso y verlo desde ya, desde ahora. Cuando escribamos, siempre ortografía, gramática, signos de puntuación. Es lo mínimo que debería fluir correctamente, porque si no tenemos foco en eso, las narraciones y todo lo que escribamos se cae a pedacitos. ¿Ok? Así que eso, básicamente eso, nada más, eso sería todo por el día, la noche de hoy. Nos volvemos a ver el día jueves y ya hablaremos de lo que sigue ahí. Espero que les haya gustado mucho esta primera clase. Estoy muy contenta con este taller. En realidad estoy investigando muchísimo porque me gusta mucho toda la información que tenemos, así que estoy muy contenta. Nos vemos nuevamente el jueves y si tienen alguna duda o consulta aparte de aquí, me pueden escribir directamente a mi correo, les voy a escribir, les voy a responder. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la clase de hoy y nos vemos la próxima. Buenas noches. Gracias, maestra. Bye. Buenas noches.